Día es jueves 2 de julio y ya cerró el mercado. Como pueden apreciar aquí, ya tiene la cuenta $1089. Aparentemente eso también es un gancho, pero bueno, veremos si funciona. En fin, el día de hoy les quiero comentar que vamos a comenzar con una nueva serie que se llama Inversión Activa, llevando $1000 al siguiente nivel, donde les voy a estar mostrando todas las transacciones que voy a estar haciendo, qué acciones voy a comprar, qué parte del portafolio voy a usar para invertir. También les voy a estar compartiendo cuando hago ventas, sea parciales o ventas totales de las acciones. Al igual que también voy a estar demostrándoles de una forma mi método de escalera, cuando ejemplo lo hago para comprar más acciones o para estar vendiendo de poco a poco las acciones que ya tengo. Para estas nuevas series voy a estar usando mi plataforma favorita en Estados Unidos, que es Webull, así que podrán ver paso a paso cómo estoy haciendo estas operaciones. Ahora sin más, empecemos. Ya que vamos a estar usando Webull, les voy a enseñar paso a paso cómo poder crear una cuenta en esta plataforma para de ahí poder comenzar a hacer las operaciones. El primer paso será ir al comentario fijado y le damos clic al enlace de Webull. Una vez le damos clic, nos vamos a su página oficial donde seleccionaremos Sign Up. Ingresamos nuestro número de teléfono. Después podrás configurar tu contraseña, confirmas la clave e instalas la aplicación. Está disponible tanto en el Play Store o el App Store. Como pueden apreciar, la aplicación tiene 4.7 estrellas y cuenta con millones de usuarios. Si comparan la calificación que tiene Webull con los otros brokers, se darán cuenta que Webull tiene la mayor puntuación. Una vez la aplicación está instalada, procedemos en abrirla. Le damos permitir y le damos aquí a Login, porque ya pusimos nuestra información antes. Ponemos nuestro número de teléfono y ponemos la clave que pusimos cuando creamos la cuenta. Te pedirán que deslices un icono en el gráfico para verificar que no eres un bot. Te ofrecerán acá diferentes tipos de cuenta, que tienen incluido la cuenta de custodia, como les mencioné en un video anterior, cuentas de retiro, tipo los IRA. Señalamos la cuenta individual y de ahí procedemos a poner tu nombre y apellido. Le damos siguiente, señalas tu género, de ahí indicas tu fecha de nacimiento con mes, día, año. Luego indicará el país de donde eres ciudadano. Ingresas tu dirección, verificas la información, la ciudad y el código postal. Luego pones tu número de seguro social. Después pones tu email y luego indicas si tienes trabajo, pones el tipo de trabajo, al igual que el nombre de tu empleador. Luego te preguntan sobre tu conocimiento de inversión, tu meta de inversión y el tiempo que deseas invertir. Después te preguntarán tu situación financiera, como cuánto es tu net worth y tu liquidez. Te mostrarán servicios opcionales de trading. Te preguntarán qué tipo de cuenta deseas abrir. Verificar tu correo electrónico. Verificas que toda tu información esté correcta. Le das siguiente y aceptas los términos y condiciones de la plataforma. Puedes iniciar tu primer depósito sea con tu cuenta de banco o usando una tarjeta de débito. Para conectar tu banco es muy sencillo. Le das confirmar, pones tu número de teléfono y te mandarán un código por texto. Cuando lo ingreses, podrás ver tu cuenta de banco, le das login y te llevará a la aplicación de tu banco. Te indicará a tu banco que estás conectándolo con tu broker de Webull. Le das siguiente, escoge la cuenta y le das autorizar. Y te dirigirá a la página de Webull. Quiero hacer una pausa para indicarles de que la forma en la cual el broker se conecta con tu propio banco es usando un servicio que se llama PLAD. PLAD es un estándar en la industria financiera y es un puente tecnológico que te permite conectar tu cuenta bancaria con aplicaciones financieras, sea Cash App, Zelle, Venmo y plataformas de inversión.
Ahora bien, este tipo de programa es completamente seguro y no guardan tus credenciales. Permite solamente un token de acceso para que tu aplicación de inversión pueda interactuar con tu cuenta bancaria y pueda realizar transferencias sin costo alguno. Es probable que te pidan un documento de verificación. Si es así, necesitarás tu driver license y le das subir documento. Le das permitir para que Webull tenga acceso y procedes a escoger el tipo de identificación a validar. Le tomas una foto por delante y una foto por detrás. Webull tomará un tiempo en procesar tu documento. Puede tomar hasta unos 5 minutos más o menos. Quiero hacer otra pausa para dejar en claro que todo broker debidamente regulado está obligado a pedir la información de identificación de sus futuros clientes. Esto lo hacen por cumplimiento legal y seguridad para evitar el posible lavado de dinero, conocer muy bien al cliente, prevenir fraudes, robo de identidad y obviamente un cumplimiento fiscal. Te pedirán que selecciones 6 dígitos para poder acceder a tu cuenta de inversiones. Estos números no te vayas a olvidar, son muy importantes. Le das depositar y pones el monto y seleccionas tu banco que ya está registrado. Le das revisar, el retiro de tu dinero tomará un par de días, pero te darán el monto por adelantado en la plataforma de Webull. También hay una opción para que configures depósitos automáticos de forma quincenal, mensual, especificas el día para que te debiten y con este ejemplo podrás así tener el hábito de invertir en tu futuro. Ahora ya que tenemos la cuenta creada en Webull y ya tengo $1000 ahí, les voy a mostrar qué tipo de transacciones ya voy haciendo. Pero antes de ello les quiero también indicar sobre la inversión activa. Hay diferentes tipos de trading names para que me entiendan un poco más en este tema porque hay diferentes estrategias. La primera es scalping, que quiere decir, y bueno, les voy a tratar de poner una imagen acá media graciosa porque esa es la más estresante y de verdad yo no le entiendo el propósito de esa, pero es básicamente que hay gente que compra y vende en cuestión de segundos o minutos o en menos de una hora. Eso es demasiado estresante, no hay mucha lógica en ese punto, es más sobre todo análisis técnico, pero es demasiado estresante, no lo recomiendo a nadie honestamente. Ahí tenemos lo que se llama el day trading, que quiere decir que uno compra y vende en el transcurso del día o al otro día nada más. O sea, en cuestión de 24 horas ya estás comenzando a cerrar tu posición. Ahí tenemos lo que se le llama el swing trading. El swing trading es cuando uno compra una acción o un ETF, pero solamente lo aguanta por un par de días o semanas, pasa hasta 2 meses, por ejemplo. Es como un proceso, pero de un pequeño plazo también. De ahí sigue la estrategia que yo uso que se llama position trading. En position trading tú usualmente coges una empresa o un ETF y lo aguantas por un par de meses o hasta como casi un año. Entonces yo ahí puedo aplicar con calma el análisis fundamental y es muy posible que no haga transacciones cada semana. Quiero que lo tengan muy claro porque estoy haciendo position trading. Pero ni bien yo tenga alguna ganancia o vea algo interesante, yo les voy a estar compartiendo eso. Capaz no de inmediato, pero capaz hasta el próximo día que yo hago videos para que tengan una idea cómo está yendo el performance de este portafolio. Ya que estamos yendo con $1000 en un año, pues la meta es de que tenga que llegar por lo menos a unos, en mi opinión, yo quiero siempre superar un 15 anual. Así que vamos a ver si esos $1000 lo llevo a 1150 o para arriba. Entonces cualquier cosa ustedes allá tendrán contenido pues para ver si soy capaz o no. Así que con position trading yo voy a estar aguantando las posiciones, ni bien yo veo una ganancia, veo un 30%, un 40%, depende de la decisión que yo tome, puedo vender una parte de las acciones o puedo vender su totalidad. Ya que acá estoy solamente trabajando con $1000, vamos a ver qué estrategias uso en este punto. Y por último, la quinta estrategia de trading que ahora se está haciendo es el trading algorítmico, que básicamente es mucho mejor, sobre todo si eres un excelente programador y estás al tope en ese tema, porque hay programas que ya te hacen el trading de forma automática, pero si están obsoletos o cometen un error ahí, te pueden cerrar muchas posiciones y eso puede ser demasiado devastador. Pero sí es un método también interesante que no cualquiera lo puede usar muy bien, ya que esos algoritmos tienen que ser, ¿cómo se podría decir?, monitoreados constantemente y es un poquito arriesgado. Eso es sobre todo, vuelvo a repetir, análisis técnico.
Yo en lo personal prefiero guiarme por el análisis fundamental también porque aplico tanto el análisis cuantitativo y el cualitativo, que sobre todo ese te da más oportunidad. En el análisis técnico tú no puedes verlo del tema cualitativo. Y yo gracias al análisis cualitativo puedo coger mucho más ventaja. Mi meta va a ser batir al SP500. Lastimosamente en este año va a estar un poco más difícil porque ya ha transcurrido 7 meses, así que vamos a ver cómo me va, pero voy a dar lo mejor de mí en ese punto y ustedes podrán ver ya, pues si quieren juzguen cómo hago mis operaciones. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. La cuenta de $1000 para esta serie de inversión activa fue hecha el jueves 23 de junio a las 2:47 de la tarde. Prefiero compartirles ese número puesto quiero mostrar con total transparencia desde qué momento se aperturó esta cuenta, para que puedan entender un poquito más en qué momento he comenzado a hacer mis primeras compras y bueno, les voy a explicar con mucho detalle. Cabe recalcar, ni bien creé la cuenta, pasaron obviamente no sé cuánto tiempo, habrá sido 1 minuto, 2, mientras me olvidé de tomar unas buenas, mejores fotos, pero pueden apreciar que ya, ejemplo, mi balance automáticamente bajó a 998,46. Esto no es nada de que preocuparse, puesto la bolsa sube y baja, todas las acciones son volátiles, cada una tienen diferentes rangos, así que eso no es nada de preocupación. Ok, hoy día es jueves 2 de julio y ya cerró el mercado. Como pueden apreciar aquí, ya tiene la cuenta $1089. Obviamente no voy a estar todavía consolidando algunas ventas, puesto estoy esperando a mejores ganancias, así que bueno, vamos a ver esto paso a paso. Hasta el momento, si supongamos decidiera ahorita vender todas mis acciones, ya tengo $88 de ganancia, o sea, he hecho un 8.89% de retorno. Bueno, vamos acá a la primera posición, que es Adobe. En Adobe, como pueden apreciar, acá yo tengo una sola acción. En el lado derecho pueden ver de que yo he comprado la acción a 197,13 centavos. Y en el lado de arriba, en la parte de arriba, dice 220,12. Ese es el último precio de la acción. Esto nos está representando una ganancia de un 11.67%. En la parte de las cantidades, los montos de dinero, no me llama mucho la atención. Más lo que me importa son los porcentajes, porque esa es la mejor forma de que uno se dé cuenta. En Lululemon, bueno, y acá les voy a mostrar, disculpen. En Adobe pueden apreciar aquí que yo compré el mismo día que abrí la cuenta, en 23 de junio, en la tarde. Compré una acción a 197.13. Ahí pueden ver cuánto está el precio ahora mismo de la acción. Viene esto a representar de todo mi portafolio un 20% en Adobe. Nos vamos por la siguiente, que es Lululemon. Acá pueden ver que he comprado 2 acciones. El precio de cada acción me ha costado 109,22 y ahora mismo está a 118,04. Representa un 8% de ganancia hasta el momento, si es que llegara a vender ahora mismo. Y acá pueden ver que sí, he comprado 2 acciones y este Lululemon representa casi un 22% de mi portafolio. Nos vamos a la siguiente, que es Intuit. En Intuit solamente compré una acción porque el precio de esta acción me estaba costando como 258,37, como pueden ver en el lado derecho. Y ahora mismo la acción está en 275,60. Como pueden apreciar, es casi un 7% de retorno. También lo mismo compré el mismo día, el 23 de junio. Y esto representa un 25% de mi portafolio. Después sigue Netflix. En esta compré 3 acciones porque estaban más baratas. Estaban a $70 aprox. Entonces compré 3. Ahí pueden ver que estaba a 73,17 mi costo promedio de esta compra. Y ahora mismo la acción está en 77,50. Aún pueden ver que está variando un poco las acciones, a pesar de que ha cerrado el mercado, porque aún hay gente que opera fuera del horario de mercado. Yo soy uno de ellos también que opera fuera del horario. Es también práctico, pero ya no hay mucha demanda. Ahora bien, como pueden acá apreciar, Netflix también representa a un 21% de mi portafolio. Nos vamos para Four. Si se acuerdan de esa que también le hablaba en 2 diferentes videos. Shift4 Payments la ha comprado a $38.
Y ahora mismo está valiendo $51. Si se percatan, este es el que hasta el momento está dando un mejor retorno. Está un poquito interesante ya comenzar a considerar en vender la acción, porque usualmente yo hago las ventas desde el 30% o 40% para arriba. Pero aún creo que debería aguantar. Voy a ver los primeros días del inicio de la semana, pero acá por lo menos en este portafolio estoy evaluando de que sí ya podría considerar en vender esta posición, porque va dentro de mi filosofía de vender buenas acciones, a comenzar a venderlas, sobre todo cuando ya hay un buen margen de ganancia. Obviamente no vendería todas, comenzaría a vender de poco en poco, pero como en este caso solamente tengo una sola acción, pues posiblemente ahí liquide la posición la próxima semana. Cualquier cosa yo les voy a informar. Como pueden ver, Ford solamente representa lastimosamente menos de un 5% de mi posición en todo el portafolio, 4.69%. Y bueno, de ahí nos vamos para Nubank. Este banco sí me está gustando últimamente. He comprado 5 acciones, cada una 12.57 y ahora mismo está valiendo 13.60. Si veo acá, pueden apreciar que esto representa un 6.25% de mi portafolio, hasta el momento un 8% a favor, no está nada mal, obviamente esa la voy a seguir reteniendo. Y PayPal, donde está el famoso, el CEO que tanto le doy bullying, esta acción, pues ahora mismo está dándome un 9%. Simplemente yo puse lo que me quedaba de dinero de sobra. Solamente le puse, como pueden apreciar, acá ese es un buen ejemplo. No he comprado una acción de PayPal, solamente compré lo que me sobraba. Y eso es lo bonito de las acciones. Tú, ejemplo, si te queda $5, puedes invertir y comprar una fracción de una acción que vale mucho más dinero. Entonces solamente he comprado, como pueden apreciar acá, la cantidad dice 0.11, casi a 0.12 de una acción de PayPal. Y esto hasta el momento me ha estado dando, y bueno, mi position ratio es solamente de un 0.50%, que no es nada, pero ya hasta el momento está dando un retorno, como pueden apreciar, de un 9%. Nada mal PayPal. Igual, como repito, el CEO será terrible y todo, pero la acción ya está muy castigada y es por eso que por más de que le hago bullying a este CEO, sé que la empresa aún está en precio bajo. A ver, algo más que les puedo compartir aquí, veamos, es de que como pueden apreciar, solamente me queda de balance para comprar algo, solamente 3 céntimos de dólar, así que no puedo hacer literalmente ninguna operación. Como pueden ver en la parte de arriba dice que es el día de la independencia, bueno, el sábado, así que el día de mañana, viernes, va a estar cerrado el mercado. Una penita pues para los que invertimos ahí de forma. Vámonos por esa sección, a ver, vamos a ver qué puedo compartir por aquí. Hasta el momento acá pueden ver que todo mi portafolio se basa en acciones. Yo en lo personal también opero con opciones, pero en este portafolio, en este tipo de desafío que voy a hacer con ustedes, no voy a operar con opciones porque para eso se necesita más capital. Entonces, $1,000 no es suficiente para ese tipo de inversión. Y bonos, no, ahí no más. Es muy aburrido para mí. No genera mucho. Como pueden apreciar acá, te indica como cada día cómo ha estado yendo mi portafolio y pueden ver de qué ejemplo el día miércoles hizo como $25, el día jueves 34 y así sucesivamente. Puede haber días que bajen algunas acciones. Yo ya estoy aguantando hasta el momento de que vea pertinente para vender. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, pero espero les esté gustando este tipo de concepto. Como pueden apreciar, tengo solamente 7 empresas. Si elimino alguna acción, puede que compre otra o simplemente compro más en una de las acciones que están aquí, que esté, por ejemplo, castigada o en más descuento. Siempre tengan ese punto de vista de que si compran una acción y si llegan a hacer ese tipo de inversión, porque bueno, de todas formas siempre me quiero asegurar de que inviertan de forma pasiva, pero si hacen un poco de núcleo satélite, si hacen inversión en algunas pequeñas empresas o ETFs, si en un momento ven más barato, no lo tomen mal, tómenlo como una oportunidad.